Buenas tardes y gracias por estar con nosotros en el segmento del Dr. Jonh Bordenave y Su Salud. Yo soy Jonh Bordenave. Espero que hayan tenido un fin de semana y una semana pasado agradable y saludable. Pues hoy le tengo un programa un poco diferente. Estamos sentados en unas sillas diferentes, no en la misma mesa de siempre, porque tengo un invitado hoy muy especial que se llama Jonh Schreiber, pero antes de que lo conozca, quiero hablar un poquitico sobre él y lo que él hace. Él hace masaje de terapia correctiva, o sea, que como ustedes saben, yo he estudiado medicina complementaria alternativa. Reconozco que hay diferentes modalidades para ayudar a esas pacientes que tienen diferentes tipos de dolores, de migraña, dolores de la columna baja, dolor de cuello, diferentes patologías que hay que típicamente se resuelven con pastillas, con rayos X, con scans y que no mejoran. Y quise invitar a Jonh porque él ejerce este tipo de terapia que él nos va a hablar para ayudar a diferentes personas e incluso a muchas de las personas que vienen hoy son voluntarios que quisieron venir con él porque él las ha tratado y han beneficiado de su tratamiento y su experiencia. Así que quiero introducir ahora a Jonh Schreiber. Jonh es un masajista, él es ciego desde la niñez y con él está René, que René también trabaja en masaje con Jonh y René va a hablar y va a ser el traductor de Jonh. Jonh, bienvenido, welcome to the show. Usted puede hablar, can you say something about what it is that you do? What kind of therapy do you use? Well, we do corrective soft tissue therapy to help people with acute and chronic pain. La terapia que hacemos nosotros es para la terapia correctivo, para dolores que son acute y son dolores de profundidad. O sea, dolores crónicos y dolores agudos también. Agudo. That is either caused by an injury or by position that someone is in on a daily basis or a repetitive practice that they do, like sitting at a desk or doing some kind of repetitive movement at work. Los dolores que atendemos nosotros son de trauma, son de accidentes de carro, pero más los dolores que van sucediendo con el tiempo, que se van acumulando con la postura, el empleo, la posición, el alimento, varias cosas que influencian lo que es el dolor de crónico. Jonh, how long have you been doing this? ¿Qué tiempo usted lleva llevando con esta práctica? I've been licensed since 1984, and so I've been doing this work approximately 28 years, and we see about 300 new patients every year. Estamos en la práctica, llevamos como 25 años, lleva 25 años licenciado y lleva casi 25 años también con la terapia física y la terapia de masaje. Y tenemos una clientela posiblemente de 300 clientes nuevos mensualmente. And why is your corrective therapy, your corrective massage different than other massage therapies? Well, first of all, I totally believe that I've been given a gift to help people, and the way that I understand the body and its mechanics through the musculoskeletal structure, we evaluate posture before our treatment, and we understand where muscles come from, where they go, what muscles it takes to do movement that you do, and what nerves feed those muscles that are working. Una de las cosas que ayuda mucho a Jonh es el regalo de entender lo que es el dolor. Es casi como si fuera un escultor de lo que es el cuerpo, de lo que es los músculos, de lo que es el tejido. Y también, aparte que es un regalo que tenemos ambos, pero él tiene un regalo que se ha sobrellevado a lo que es la técnica que usamos nosotros. Y es simplemente entender el cuerpo y escuchar el cuerpo. Sí, y una de las cosas y una de las razones por que yo traje a Jonh es porque él ve a cada paciente como un individuo diferente. Desgraciadamente, nosotros los médicos, cuando van a un especialista de los dolores, casi siempre es el mismo tratamiento, medicina para el dolor, hasta unas placas, un poquitico de tracción y ya, vete para la casa y no hay mejoramiento. Parte de la tradición de la medicina integrativa es que todo paciente es diferente, con diferentes necesidades y así es como ejerce Jonh y por eso quise traerlo. Una de las personas que él trató, que ayudó, que vino hoy, yo no lo esperaba que ella viniera, es Irela. Irela va a estar con nosotros y Jonh va a demostrar enseguidita una de las técnicas que él usa para mejorar los diferentes tipos de dolores. Pero Irela, ¿qué conexión usted tiene con Jonh? ¿Qué usted tenía que él la ayudó a usted? Bueno, con Jonh, yo tuve un accidente automovilístico hace muchos años. Fui tratada por diferentes técnicas de masaje, acupuntura, pero todo, un poco de todo, hasta que finalmente llegué donde Jonh, muchos años después.
hace 4 años con un problema de trastornos temporomandibulares. Que es muy común. Toda esta parte de acá, después del accidente que tuve un whiplash, ¿no? Toda esta parte de acá no podía abrir la boca. Aparte que tengo un disco herniado, entonces no funcionaba nada. Así es que gracias a Dios llegué a donde Jonh, que yo pienso que él tiene las manos mágicas. ¿Qué tipo de tratamiento usted le habían dado en esos 4 años antes de encontrarlo? Tuve acupuntura, hice masajes, pero regulares, no es el masaje que hace Jonh. Lo que hace Jonh es totalmente diferente. Sí, porque hay varias clases de masaje, hay que entenderlo. Hay Sí. Masajes de relajación, pero esto es diferente, esto es correctivo. Esto es correctivo. Él va adentro del tissue, él te trabaja adentro, él sabe exactamente lo que está mal. Yo llegué el primer día donde Jonh y me dice, párate. Y él básicamente solo con tocarme el cuerpo, porque él ve con sus manos, no tiene unas manos mágicas, él ve con sus manos, toca y dice, esto es lo que está mal. Y yo dije, wow, porque en realidad yo no ¿Cuántas había encontrado- radiografías le hizo Jonh? No me hizo Él no hace radiografías. no. ¿Cuántos scans le da RAN? Okay. No, Ahí tenemos la no. diferencia entre lo que está haciendo este señor, que por eso quise traérselo, porque es algo que usted nunca ha visto, yo creo, en Miami. Él nos va a demostrar en usted unas técnicas, usted puede Sí, poderse. sí, Y sí, perdona claro. que estoy apurado, que quiero cubrir tanto. Sí, claro que sí. So Jonh, she's on the table, Okay. and let us know what you're doing. Usted puede decir lo que nos está haciendo Jonh. So at the beginning of the treatment, I'm just assessing how the neck is moving, feeling the musculature in her neck. And this would be for neck pain? This is for neck pain that also is related to temporomandibular joint problem. Okay, entonces al principio él está haciendo el assessment del movimiento de la cabeza, a ver cuáles son los músculos que están aparentemente apretados, y le está dando ahí la restricción del movimiento de la cervical. Porque este es el tratamiento o la evaluación del tratamiento Esta es de parte de la evaluación. de la mandibular que ella se tiene que Esa es parte de la evaluación, porque los músculos que terminan dentro de la boca, hay algunos músculos que comienzan en la espalda de atrás. Es increíble, yo estaba hablando con ellos anteriormente y estaban diciendo que para los dolores del cuello, Jonh comienza tratando dentro de la boca, los músculos dentro de la boca y de la misma mandíbula, algo que yo no había pensado. En esta técnica, cuando hay dolor de cabeza y hay migrañas, comenzamos siempre en la boca, porque ahí es donde están los músculos más profundos. Y él está dándole un masaje en el cachete del lado de acá que no se ve con la cámara en este Lo que no ángulo. se ve es la aplicación de la presión dentro del músculo de adentro de la boca. Can you do it on the other side so they can see? Opposite side? Yes. Yeah, so they can see Okay. because the camera's on the other side. Entonces lo que va a hacer es que va a cambiar de posición para que ustedes en la casa puedan ver lo que él está haciendo, qué tipo de masaje. Y recuérdense que este es el tratamiento, el inicio de la evaluación de un dolor temporomandibular. Habla. Y entonces, a encontrar cuáles son los músculos que dan el dolor, es donde le comienza la terapia. Y son músculos que obviamente no se cubren en un masaje común. Now, 90% of people either clench or grind their teeth. El 90% de nosotros tendremos a tener presión en la quijada, a veces cuando estamos durmiendo. And I named the temporomandibular joint the thermostat of the nervous system. En este asunto, lo que es el TMJ, la mandíbula temporal, es como si fuera la aplicación de todo lo que es el cuerpo, lo que es el Sí, él lo considera como el termostato. termostato del del cuerpo completo. Lo que sucede en la boca refiere en el cuerpo durante. The jaw tension can cause anxiety, eye tremors, ringing in the ears, El asunto de la quijada, lo que da es a veces los sonidos en los oídos. Mira, si yo no sabía eso, Sí. que la tensión de una mandibular, temporomandibular, puede darte esas cosas en El los oídos. pitico en los oídos. Ajá, que muchos pacientes padecen de eso. Ajá. Dolores de cabeza, la migraña. it can cause tachycardia and arrhythmia of the heart, Cambia lo que es el ritmo del corazón por la ansiedad. digestion problems with the vagus nerve, Asuntos digestivos. and also you can cause other types of problems with the diaphragm
from the pharyngeal nerve. De los dos nervios que afectan también lo que es la temporomandibular. Irela, ¿cómo tú te sientes? Mira, te voy a decir algo. Este tratamiento es súper eficiente, es muy, muy bueno, pero cuando te lo están haciendo, no es que te estás divirtiendo, porque es que duele, ¿me entiendes? Pero el beneficio es tan impresionante que luego uno sale como nuevecito, como de paquete. ¿Cómo cuántas terapias usted recibió y después pudo quitarse ese dolor y esa molestia? Bueno, yo he visto a Jonh ya por 4 años y lo hago semanalmente, pero no todo el tiempo, ¿no? Hay veces estoy muy mejor y no voy a verlo, pero cuando siento que regresa, que está, uno comienza a sentir, ¿no?, ciertos síntomas, vuelvo de Jonh y me vuelve a poner en mi lugar, ¿no? Vuelve a ayudarme. Jonh, what you're doing is returning the patient to their balance, you think? Correcto. We are allowing the body to stand upright without the effect of gravity pulling on the body due to the tilt of the pelvis that causes the body to go forward and be supported by your toes instead of your arches. El problema de los músculos de la quijada es que tiende a sacar la cabeza del alineamiento. Es como si vas a volear y tienes la pelota más adelante que más atrás, entonces tiendes a ir más para adelante. Si la cervical está fuera de alignment y la cabeza está más adelante, sufre todo lo que es el músculo de la Entonces espalda. lo que está haciendo Jonh es tratando de buscar un balance. Estamos tratando de Claro. traer la cabeza a un balance, lo que es homeostasis. El problema es que cuando la persona tiene un accidente y tiene un whiplash, Sí. muchas veces la columna, cuando, sabes, no tiene ese como resorte, ¿no? Entonces queda un poco paradita. Y entonces ese balance no existe, que es lo que me pasa a mí, la tengo más hacia adelante. Entonces, al caminar, comienza estos problemas que tengo del cuello y de los trastornos temporomandibulares como los que Jonh ahora me está tratando. Y de nuevo, lo que está haciendo Jonh es que examina al paciente, siente las diferentes alineaciones del hueso, de los músculos y le aplica terapia dependiendo en lo que el paciente necesita, tratando de, con sus masajes que son bastante profundos, es un poquitico doloroso porque eso es lo que queremos, para que esos músculos se alineen de nuevo, para que vayan a su posición normal donde debería estar. O sea que es muy diferente a cualquier masaje que usted va a un hotel, un masaje de lujo que le están dando. Eso es diferente, beneficia, pero esto es un masaje terapéutico con fines de mejorar diferentes padecimientos médicos. Y cuando vengamos del comercial vamos a conocer a otras personas y vamos a seguir con Jonh. Hola amigos, los invitamos a estar en sintonía con el Dr. Bordenave todos los jueves a las 10 de la noche en Pídeme un Consejo con Freddy Castro, la doctora Ana Pando y el Dr. Juan Jiménez en Actualidad Radio 1020 AM. Recuerden, jueves 10 de la noche en Actualidad Radio 1020 en su dial. Yo he sido médico en MCCI por 14 años. Por 11 años. 14 años. Yo he trabajado con los médicos de MCCI por 20 años. 12 años. 6 años. Yo he sido paciente del MCCI por 10 años. 12 años. 11 años. Ven y descubre por qué MCCI se encuentra entre los mejores de la nación En captar y conservar pacientes y médicos. MCCI, todas sus necesidades médicas bajo nuestro techo. Su cuerpo, completo y perfecto. Cada pieza ligada a otra como un gran rompecabezas. Si una pieza se daña, como su hígado, todo su cuerpo se siente caer. Para acabar con esas molestias del hígado, vuelve Metichol. Metichol, original y auténtico. Metichol, el de la cápsula impresa, ahora con su nueva etiqueta. No admita copias. Exija Metichol. Metichol, el mismo de ayer, de hoy y de siempre.
¿Sufres de dolores y heridas en los pies? Tenía un problema en este dedo. Juanetes, hongos, pies planos o diabéticos. Trauma, torcidura del pie, torcidura del tobillo. No te preocupes más, que aquí está la solución. Southernmost foot and ankle. La conocida doctora Seldi y su equipo profesional en podiatría te ayudarán a curar por completo todas estas enfermedades. El tratamiento ha funcionado. Con los equipos más avanzados que existen en la tecnología podiátrica, mejoraremos tu vida paso a paso. Si no puedes venir, nosotros vamos a tu casa. Ellos vienen cojeando y salen corriendo. Y estamos de vuelta con Jonh Schreiber, que estamos haciendo masaje correctivo. Y antes del segmento del anuncio estábamos haciendo tratamiento de la área temporomandibular. Pero el tratamiento que estaba haciendo Jonh también tiene aplicaciones para esas personas que tienen y sufren de migrañas. Y para que nos hable de eso tenemos a Olga. Olga, ¿usted nos puede hablar algo cómo Jonh lo ayudó con las migrañas? Sí, yo empecé con Jonh en el 2007 porque yo tenía migraña. Yo he sufrido desde niñez la migraña y usaba todo tipo de métodos para ayudarme, acupuntura y otros tipos de masaje, pero no como el de Jonh. Jonh introdujo y me dijo, tranquila, que voy a entrar a la boca a hacerle, y yo decía, ¿cómo? Y él le dice, sí, porque ahí es donde tú tienes tu tensión. Y entonces me explicó de la quijada y de todo lo que pasaba con la migraña y por qué yo sufría tanto la migraña. O sea que el tratamiento de la migraña de Jonh comienza con la boca. Comienza con la boca. Algo muy curioso. Sí. Y ahora estamos con Nela y Jonh nos va a explicar un procedimiento nuevo. All yours, Jonh. We also treat lower back problems, and most people that come to the office wonder why the first time they talk to me about lower back, why do I lay them on their back to work on their lower back? Okay. Una de las cosas que los clientes nos preguntan es por qué comenzamos acostados si el dolor es en la espalda. Y entonces empezamos la terapia con el cliente acostado boca arriba, como usted ve, y vamos a enseñarle ahora qué es lo que hacemos con los músculos de la cadera para aliviar el dolor de espalda. The pelvis is like a seesaw. La cadera es como un seesaw, tiene un movimiento que va para arriba, para abajo. The quadriceps are like steel cables that want to pull your body forward. Entonces los músculos de las piernas que tenemos anteriormente, las piernas, tienden a alar la cadera hacia adelante. So now your weight, instead of it being here on your arches, now your weight is on your toes, and then most people walk around with their toes curled up because of the quads pulling. Entonces lo que pasa es que a las caderas, los músculos de las piernas, saca la cadera del alimento, tenemos el peso más adelante y caminamos casi en punta de dedos. Which shortens the calves, and then the foot comes up, and then you have doctors that want to do surgery for hammer toes that's being caused by muscles from here that pull here that cause this. Entonces la diagnóstica es que cuando el cliente va a un médico de pies, posiblemente ve los dedos de los pies con la posición cambiada, tienden a recomendar cirugía cuando el problema es solamente el balance de la cadera y los músculos que están afectando los dedos. Now most people, when they lay on their back, there's always a space underneath here. When we first started working with Nella, you could drive a PT Cruiser under here. Por lo regular, cuando uno se acuesta en la cama, no debemos tener espacio atrás donde están las manos de Jonh, pero muchos de los clientes que tienen dolor de espalda sí tienen un espacio atrás, y obviamente eso es porque la cadera la tiene cambiada sobre una posición más adelante. So by releasing here, the pelvis is going to come back this way, and the space here will decrease and alleviate the muscles in the lower back, and then we'll turn a patient face down to work on the symptom. This is the cause. Entonces lo que sucede es que cuando se pone a aliviar los músculos de las piernas, la cadera tiende a volver a su posición natural y se alivia más el dolor de espalda. O sea que los dolores causados por contracción de esos músculos de la columna de atrás. Si el dolor, pero lo que está haciendo Jonh es que él empieza con los músculos de por adelante, claro, para tratar de relajar esos músculos que están atrás. Los músculos de adelante son lo que saca la cadera de su posición. Y que mantiene esa contracción de los músculos de atrás. Y eso es algo que yo aprendí hoy mismo, porque yo nunca he visto experiencia con otras personas que van y le hacen tratamiento. Tengo dolor en la columna, pues van a la columna y le tratan la columna, pero nunca se fijan. No, porque lo que pasa es que estamos
ellos están atendiendo lo que duele. Sabemos que duele, pero tenemos que buscar por qué duele. Y a veces donde duele no es el producto. Seguro. Y eso tiene mucho sentido. Aquí lo que estamos viendo es causa y efecto. Nela, no sé si podrás hablar porque no tienes un micrófono, pero ¿cómo usted se siente? De lo más bien. Yo empecé a ver a Jonh hace, como dijo, 12 años. Y cuando yo empecé, como dijo Jonh, yo tenía un hueco enorme aquí atrás cuando yo me acostaba en la cama. Lo que él hace es que él va con sus manos y él busca en el músculo, porque los músculos cuando están abajo de estrés hacen un nudo. Él busca donde están los nudos y con su mano él hace así, él empieza a aplicar presión que relaja el músculo. Entonces él hace lo que está haciendo, como mover la pierna así, hacer un stretching del músculo, y entonces así se va relajando y los músculos y hasta los huesos empiezan a ponerse en la posición que deben de estar. Ahora mi postura es mucho mejor que cuando yo empecé a ver a Jonh, y como Jonh dice, el problema es que si tú haces mucho ejercicio y te pasas el día sentado delante de una computadora o una silla, los músculos estos de delante se te hacen así, y lo que deben estar es así. Seguro. Y recuérdense de nuevo que Jonh desde niño es ciego, él no ve nada. Lo que él está sintiendo es que él siente y sabe manipular. Siente y sabe, vaya, todas las características de los muslos, de los ligamentos, de los tendones, de los huesos. Y tiene mucha agilidad en las manos y experiencia en lo que está haciendo. Así que hoy hemos tenido como 2 o 3 personas que han venido con él de modelos gratuitamente porque creen en lo que hace Jonh. Yo la verdad que he tenido muchas personas que lo han ido a ver y he oído sobre él y estuve muy interesado reconociendo que estas técnicas tienen beneficio en muchas de las personas que no consiguen alivio con pastillas. Por eso se los traigo, para que ustedes vean que hay diferentes cosas que funcionan. Ahora sí, como yo siempre digo, tienen que tener cuidado con las personas que ofrecen servicios, porque hay muchas personas que no tienen experiencia, que no tienen ética, que hacen las cosas por dinero. Así que ustedes busquen bien, revisen y estén seguros de lo que están haciendo, pero esta es otra opción que hay para esas personas que tienen dolores crónicos. Y ahora que estamos hablando de dolores crónicos, la fibromialgia. Yo tengo cantidad de pacientes con fibromialgia, que es enfermedades crónicas de dolor, una hiperactividad de la conducción nerviosa de los diferentes nervios, que se trata con psicoterapia, con medicamentos, con dieta y con ejercicio. Pero esto es otra forma que creo yo que funciona para la fibromialgia. I'm asking about fibromyalgia, Jonh. Yes. How does this work, or does it work? It works with the majority of people. Of course, fibromyalgia affects different people in different ways, and there's different stages of fibromyalgia, and we'll have Renee explain to it more where they can understand what I'm saying. La fibromialgia por lo regular afecta a la gente distinta. No te puedo decir que las 2 personas son igual, pero lo que pasa es que por el asunto de la fibromialgia y lo que le sucede a los músculos, esta es una terapia que le trae un alivio, le trae una oportunidad para que el cuerpo se relaje y para que tenga un momento de tener un poco de paz, porque lo que pasa es que la fibromialgia, al dolor que da, es un dolor crónico y a veces ciertos movimientos o ciertas modalidades no resuelven al igual. Tenemos muchos clientes con fibromialgia y han reportado un porcentaje de alivio. Y esas personas, como yo, que no nos sentimos nada, casi muchas personas pueden beneficiarse de este tipo de manipulación correctiva, porque yo sé que mi espalda está un poquitico curvada, aunque yo me siento bien. Claro. Así que personas que normalmente no tienen ningún dolor, como prevención, se debería también posiblemente pensar en esto. Lo ideal es la prevención. Lo ideal es la prevención para eliminar y para evitar lo que es el dolor. Ya cuando el cuerpo tiene dolor, ya tiene inflamación. Aparte de inflamación, tiene dolor, tiende a recuperar un poco más. ¿Y qué ustedes me estaban diciendo? I'm just asking him about the thing in the mirror. If I look at myself in the mirror, you guys look at me, you can tell my alignment. Correct. ¿Usted puede hablar algo sobre eso, el alineamiento, solamente viendo las caderas? Go ahead. Well, if you were to call me on the phone and tell me what your symptoms are, before you even get to the office, I have an idea what's going on because I know what your posture is by the questions I ask. And then when you come to the office, we stand you in a mirror to evaluate that posture and try to get you at your ultimate alignment. En nuestra oficina, cuando usted nos llama para explicar el dolor, ya empezamos a tener una idea
de lo que tenemos que buscar. Solamente por la llamada. Por la llamada. Por las preguntas que ustedes hacen. Las preguntas específicas que hacemos. ¿Dónde le duele? ¿Y qué es lo que hace cuando trae dolor? Al llegar a la oficina con la cita, lo hacemos parar delante de un espejo. El espejo es lo ideal, porque al igual usted puede ver lo que le estamos enseñando. Y en el espejo sale lo que es el nivel de los hombros. Pero eso es muy diferente que todas las placas que le meten a uno en todas estas clínicas. Claro, claro. Porque estás viendo visualmente. Cuando te hacen una placa, tú no estás viendo lo que está pasando. Te están demostrando lo que sale en la placa. Y en lo que sale en la placa es lo que refiere al cuerpo. Entonces, basado en lo que ustedes ven en el espejo, ¿ya tienen más o menos idea? Tenemos una idea de cuáles son los músculos que están recortados, los músculos que están apretados, los músculos que le faltan en lo que es la sangre, lo que es el oxígeno, lo que es la nutrición. Now, one contributor to pain that people fail to understand is hydration, where most of us are, 2 glasses away from being dehydrated, which affects your electrolytes on how the nervous system responds, and it affects on how the nervous system responds to the muscles and the pain levels that we have. Uno de los problemas que tenemos en la clínica es cuando vienen los pacientes, la pregunta que le hacemos es la cantidad de agua que toman. Y son pocos los que entienden que el agua es muy importante para lo que es la hidratación. Y la hidratación, sí. La hidratación. And due to pharmaceutical medications, dehydrate the body. Sí, muchas de las medicinas tienden a quitar lo que es el agua al cuerpo. And also overuse of supplements that your body doesn't need. Y también suplementos que posiblemente no haga falta porque lo que tenemos es dolor, no una falta de producto. We have about 2 minutes left. Would you like to say anything else in ending? Well, I appreciate the opportunity to let people know that there is an alternative to medications, there's an alternative to pain, and you don't have to suffer, and there's no normal pain, there's no normal headache. Le damos las gracias por estar aquí. Le estamos tratando de mostrar que hay alternativas a lo que es la medicina. Hay maneras de sentir un poco de alivio con el masaje y no tiene que tener dolor, no tiene que estar sufriendo con dolor crónico si nos da la oportunidad. Pues yo le doy las muchas gracias a Jonh Schreiber. El teléfono del Jonh Schreiber Pain Institute está en pantalla. También va a estar en el website Bordenave y Su Salud.com, al igual que segmento que lo pueden ver de nuevo. Le traemos este programa para que vea las diferencias que hay, diferentes tratamientos. Le quiero dar las gracias también a Irela, a Anela y a Olga por sus experiencias que han tenido. La verdad que no lo esperaba, pero habla muy bien de Jonh y de lo que está haciendo con diferentes manipulaciones sin necesidad de medicamentos. Se le ha aliviado condiciones crónicas que ningún otro médico ha podido lograr mejorar o curar. Así que cualquier más información entre esta terapéutica que es masaje correctivo, por favor búscalo en el internet, háganse familiar con lo que consiste, pero no le tengan miedo a buscar diferentes soluciones para sus problemas médicos. Y de nuevo, muchísimas gracias a ellos. Cualquier información, venme a la página de web. Y de nuevo, le damos las gracias a ustedes por sintonizarse. Y cualquier pregunta, consejo, recomendaciones para futuro programa, por favor, comunicarse conmigo, Dr. Jorge Bordenave y Su Salud. Y nos vemos la semana que viene. Dios lo bendiga.